Hola, buenas tardes. A continuación voy a hablar sobre el contexto general del conflicto en el Mar del Sur de China, tema que analizaremos en este ensayo. Este conflicto es una disputa territorial y marítima en la que participan principalmente China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, debido a desacuerdos sobre la soberanía de varias islas y zonas marítimas. Este tema es muy importante para el sistema internacional porque el Mar del Sur de China es una ruta clave para el comercio mundial y además cuenta con recursos naturales como petróleo, gas natural y zonas de pesca, lo que ha aumentado las tensiones entre los países involucrados. También participan indirectamente otros actores como Estados Unidos por sus intereses políticos y militares en la región, por lo que el conflicto tiene impacto tanto regional como internacional. Además, este caso es importante para el derecho internacional porque se han utilizado medios pacíficos para intentar resolver la disputa, como el arbitraje internacional presentado por Filipinas contra China. Finalmente, en este ensayo se busca analizar las causas del conflicto y evaluar la efectividad de los mecanismos pacíficos utilizados para tratar de resolver estas controversias. Contexto histórico de este conflicto del Mar del Sur de China. Remontándonos a la antigüedad, básicamente los países de China, India y el sudeste asiático se conectaban mediante una ruta comercial por este espacio, donde intercambiaban seda y especias, muy importante porque lo compartían, pero nunca se pensó en dividir este territorio. Hasta que fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países aprovecharon los vacíos legales, y estos países lo son Filipinas, Taiwán, China, India y como actor estratégico Estados Unidos. Estos países, agregando también Vietnam, estos países básicamente aprovecharon estos vacíos legales para alguien reclamar un dueños, ¿no?, sobre ese mar. Y ahorita actualmente China es el que reclama más parte de este espacio, agregando que mediante el arbitraje en los MASC lo rechazó un tribunal. Y pues ahorita actualmente los países se pelean por este mar porque tiene muchas riquezas, tiene petróleo, gas natural y por aquí pasa gran parte del comercio internacional. Bueno, mi nombre es Charina Alvarado Pruneda y yo voy a explicar el marco jurídico y el medio alternativo de solución de conflictos que se utilizó. Y bueno, en el marco jurídico tenemos a la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2 y 33. En el 2, numeral 3 y 4, nos menciona el uso alternativo de diferentes soluciones pacíficas para solucionar los conflictos internacionales y también el no recurrir a la fuerza para solucionarlos. El problema aquí es la militarización que se crea en la zona por parte de diferentes estados, principalmente China, en el cual busca la totalidad soberana de la mayor parte de este mar. A su vez también tenemos el artículo 33, donde nos menciona los diferentes métodos alternativos de solución de conflictos a los que se pueden recurrir los diferentes estados. Posteriormente tenemos la Convención sobre Derechos del Mar, también que viene por parte de la ONU. En su artículo 57 establece una zona exclusiva económica, que son 200 millas náuticas, que eso es lo que les pertenece a los estados, en el cual la explotación de recursos, la navegación es libre y soberana para ellos. Esto nos da paso al arbitraje internacional que solicitó Filipinas en el 2013 por violaciones de China, por el hecho de la militarización y también porque estaban transitando su zona de libre navegación, que es lo que se defiende principalmente, la libre navegación y la explotación de recursos naturales, porque esta zona tiene vastos yacimientos de petróleo y gas natural, que eso genera una fricción mayor y una presencia de diferentes estados como Estados Unidos, el cual también participó activamente en este arbitraje por diferentes intereses que se tienen dentro de esta zona, más porque hay países aliados dentro de este conflicto. Y bueno, en el arbitraje internacional, Filipinas fue el demandante y China fue el demandado. China no aceptó este arbitraje, pero aún así hubo un fallo a favor de Filipinas, ya que China presenta las 9 líneas del mar como una propuesta de datos históricos que en los cuales se dice que no tiene fundamento alguno, porque esta zona siempre fue compartida y en la antigüedad se compartían las zonas marítimas sin ni siquiera delimitarlas. Entonces, dentro de este marco se usa el arbitraje internacional para poder solucionarlas. Funcionaría más que las negociaciones bilaterales, ya que contarías con alguien más que estuviera imparcial y analizando pues toda la información que se brinda. En mi opinión personal, creo que usar el arbitraje es un buen método para solucionar esto, ya que si tenemos que dividir zonas costeras, necesitamos a la Convención sobre Derechos del Mar, sobre todo el hecho de que siempre los estados van a querer más por sus intereses y por lo rico de recursos naturales que tiene esta zona, y sobre todo la ruta comercial que abre. Entonces, sí se necesita pues a una persona imparcial que pueda tomar una decisión y dividir las zonas del mar para que no exista más este confrontamiento. Por otro lado, también creo que las negociaciones bilaterales pudieran funcionar si realmente se tuviera algún tipo de cuestiones específicas, como que se puede llegar a un acuerdo real, que lo dudo porque siento que todos tienen intereses diferentes y esto es precisamente lo que afecta a las negociaciones bilaterales y que realmente puedan llegar a tener una resolución positiva para todos. Entonces creo que el arbitraje es una buena opción, en el cual pues sí, la solución la dejas en manos de otras personas, pero son personas imparciales que no tienen intereses alguno. Entonces eso podría ayudar a mitigar como todos estos conflictos que se generan en esta zona. El conflicto en el mar en el sur de China muestra los límites en el derecho internacional. Aunque Filipinas recurrió al arbitraje internacional en el 2016, la Corte Permanente de Arbitraje falló en contra de China. Este país no actuó en resolución. Esto evidencia que el sistema internacional depende mucho de la voluntad de los estados y no tiene mecanismos efectivos para obligarlos a cumplir.
Por esto, como equipo, consideramos que el arbitraje por sí solo no es suficiente. Proponemos una solución más integral que incluya una mediación de la ONU, negociación regional en la ASEAN y presión diplomática en otras potencias para equilibrar el poder. Además, creemos que es necesario fortalecer las instituciones internacionales y crear soluciones más efectivas para los países que no respetan las resoluciones. En conclusión, una solución duradera requiere no solo de leyes, sino también cooperación internacional y compromiso político real entre Estados. Hola, muy buen día, mi nombre es Luis Alvarado y el día de hoy pues yo quiero cerrar mi conclusión con una reflexión sobre el conflicto en el Mar del Sur de China, uno de los problemas muy internacionales más complejos en el día de hoy, y todo pues comenzó por el control de los territorios y recursos marítimos. Filipinas, pues al ser un país muy pequeño frente a pues China, que es una potencia, decidió recurrir al derecho internacional y llevó el caso a un tribunal en el año 2016, en el cual falló a favor de Filipinas. Filipinas ganó esto, ¿verdad? Pero aquí apareció un gran problema. Pues, aunque Filipinas ganó, pues realmente legalmente no cambió nada para esto, ¿verdad? Este caso pues nos deja una lección muy importante sobre las relaciones internacionales. Las soluciones pacíficas funcionan en teoría, pero tienen límites cuando se enfrentan a los intereses de una potencia mundial. No existe una política, o una policía del mundo, ¿verdad? Capaz de obligar a los países más poderosos a cumplir las decisiones internacionales. Entonces surge una pregunta clave. ¿El derecho internacional realmente está por encima de los estados o depende de los intereses y el poder de cada país? Aún así, el derecho internacional sigue siendo necesario. Tal vez no siempre pueda castigar o obligar a las potencias, pero sí sirve para definir lo que es justo y lo que no lo es. Y el hecho de que China pues tenga que justificar constantemente la postura demuestra que incluso los países más poderosos pues necesitan legitimidad, ¿verdad? Ante la comunidad internacional. Al final este conflicto refleja una realidad del mundo actual.